Muy bien, ¿cómo están? Buenos días. ¿Qué tal? Qué gusto poder reunirnos con papá. Acompáñame a orar. Señor, necesitamos de tu palabra, de tu dirección. Te pedimos que tú hables a lo profundo de nuestro ser, que nuestros corazones se enardezcan mientras escuchamos tu palabra, que sea abierto nuestros ojos espirituales. Abre nuestro entendimiento y que la semilla que hoy sea plantada caiga en buena tierra, Señor, y produzca fruto abundante que permanezca y te glorifique. Gracias por lo que estás haciendo, por lo que has hecho, pero también te damos gracias por lo que vas a hacer. A ti damos la alabanza y la gloria en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Abran sus Biblias, por favor, en Jeremías 35. Vamos a estar viendo este capítulo 35. Ya hace como 2 semanas hablé de Jeremías 34, un mensaje en Jeremías 34 y Jeremías 35, aunque está después del 34, realmente nos habla de eventos que sucedieron antes del 34. Y son independientes. Aquí habla de un diferente rey al que estuvo en el capítulo 34, pero en Jeremías 35:1. Más, voy a pedir un favor, si se ponen de pie conmigo, vamos a leer juntos. Bueno, voy a leer, acompáñenme leyendo los primeros 10 versículos. Ya que lo tengas en tu Biblia, acompáñame ahí. Voy a leer, acompáñame ahí con la vista. Dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: ve a casa de los recabitas y habla con ellos, e introdúcelos en la casa de Jehová en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Tomé entonces a Jasanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinías, a sus hermanos y a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas, y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Igdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Maasías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije: bebed vino. Mas ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Racab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casas para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni sementera. Moramos pues en tiendas, y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab, nuestro padre. Gracias, pueden tomar asiento. Hace unos semanas, varias semanas, estaba yo leyendo este capítulo y dije: algo me pegó y dije: esto tiene que compartirse. Y me puse a estudiarlo. ¿Por qué esta historia? ¿Qué historia tan extraña, ¿no? ¿Por qué se levanta Dios, le habla a Jeremías y le dice: ve y ponles tazas y ponles ahí vasijas con vino, y llama a esta familia de los recabitas y diles que vengan al templo y que beban vino? Dices: como que está extraño esto, Dios diciendo estas cosas. El tema de hoy que quiero hablarles es sobre los recabitas, que es una familia modelo. Los recabitas es esta familia modelo que tenemos que verlas. Por ahí puse ahí está, gracias. Los recabitas son una familia que es un ejemplo para nosotros. ¿Por qué? Bueno, miren, cuando estudiamos la vida de los profetas, encontramos que muchos de ellos profetizaron,
simplemente lo que vieron o recibieron de parte de Dios y iban, y eso eran las palabras que iban y compartían con el pueblo. Pero hay otros profetas, como este caso de Jeremías, en donde Dios los llamó a expresar un mensaje, pero a través de acciones proféticas, en donde ellos experimentaban algo y Dios los ponía a hacer algo, los llevaba a algún lugar, y según la experiencia que habían tenido, entonces ellos podían expresar un mensaje. Incluso había cosas muy extrañas. Por ejemplo, les doy rápidamente un ejemplo. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 1, encontramos aquí a un profeta a quien Dios lo lleva a hacer cosas rarísimas y extrañas, que son a veces hasta difíciles de entender o de digerir. Por ejemplo, una de las cosas que Dios le llamó a Ezequiel es que fuera y se sentara por tanto tiempo de un solo lado del cuerpo. Y dices, ¿y eso para qué, no? Bueno, ahí habría que leer todo el capítulo para entender un poquito más de lo que habla. Pero Dios le dice que se ponga de ese lado. Luego otra cosa le dice, por ahí en el capítulo 4 le dice que vaya y que cocine con que cocine sus alimentos con estiércol humano. Ay, dices, ¿cómo? Y luego Ezequiel tuvo que decir, Dios, te pido que no, o sea, cámbiame eso, ¿no? Te hago la sugerencia que me cambies de perdido, que sea estiércol animal. Y él le dice, bueno, ok. Y si vemos rápido, vamos a ver, porque son cosas muy extrañas. Ezequiel 4:4 dice, ahora acuéstate sobre tu lado izquierdo y pon sobre ti los pecados de Israel, cargarás con sus pecados todos los días que permanezcas acostado sobre ese lado. Y Dios le estaba revelando cosas, acuéstate de tu lado izquierdo. Pero vemos en el versículo 12, el segundo caso que les mencionaba, prepara este alimento y cómelo como si fuera un pan de cebada, cocínalo a la vista de todo el pueblo sobre el fuego encendido con excremento humano seco, y luego cómete el pan. Wow, dices, no, Señor, yo paso. ¿Qué harías tú si te piden cosas así extrañas o raras? Pero todas estas cosas que hicieron o que vieron fueron para poder expresar un mensaje que fuera contundente. Y entonces en esta historia que leímos en el capítulo 35 de Jeremías, nos encontramos aquí al profeta Jeremías, que también Dios lo usó con cosas extremas o acciones proféticas. Por ejemplo, en el capítulo 18 de Jeremías, vemos ahí, a Jeremías yendo a la casa del alfarero. Y a través de lo que vio ahí en la casa del alfarero, Dios le habló y él profetizó al pueblo respecto al alfarero y a ellos como vasijas de barro. Entonces ponía ejemplos prácticos y así le explicaba al profeta. Entonces el profeta podía ir. En otra ocasión le dio otra orden de tomar un cinto. Y entonces le dijo que llevara este cinto y que tomara este cinto y que caminara como 11 kilómetros y lo dejara en una peña y luego regresara a esos 11 kilómetros a su casa. Y luego le dice, bueno, ya que pasó tiempo, quiero que vayas otra vez esos 11 kilómetros y vayas y tomes ese cinto que está en la peña, que ya está podrido, y ven a traerlo. Y dices, ¿para qué eso? Bueno, y al encontrarlo podrido, entonces él podía dar un mensaje del cinto podrido que tenía que ver con la condición de la nación. Y así es Dios, con formas proféticas o figuras le explicaba al profeta para que él pudiera entonces explicar. Pero entonces aquí entramos a la historia de los recabitas. Esta es una familia de los recabitas que para poder entender tengo que decirles quiénes eran los recabitas. Bueno, estos recabitas eran descendientes de Madián. Pues dices, no me dice mucho a lo mejor ¿qué onda con Madián? Bueno, Madián era en cierta forma un descendiente de Abraham. Y Abraham, después de que muere Sara, ¿se acuerdan? Su mujer Sara, cuando muere Sara, se vuelve a casar con una mujer en Génesis 25, con Cetura. Y uno de los hijos que tiene Abraham con Cetura era Madián. De ahí vienen los madianitas. Génesis 25:1 dice, Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era, ¿me ayudan?
Setura, versículo 2, la cual le dio a luz a Simram, Joxán, Medán y ahí aparece Madián. Bueno, los recabitas venían de este Madián y entonces los madianitas eran descendientes de Abraham. Por tanto, los recabitas pues también venían de esa familia de Abraham. Y cuando Moisés, más adelante en la Biblia, cuando Moisés huye a Egipto, dice la Biblia que él va a Madián, a esta tierra de los madianitas, y va a la casa de un hombre que se llamaba Jetro. Este hombre, si recordamos la historia, se convirtió en su suegro luego. Y Jetro pues era entonces, si era de Madián, era descendiente de Abraham. Entonces eran de una misma línea de sangre. Jetro pudo ser un buen mentor de Moisés y dices, bueno, ¿cómo va a Madián con los madianitas? Y ahí se encuentra a Jetro, que luego lo hace su suegro y le da un buen consejo. ¿Se acuerdan que fue alguien que lo mentoreaba de alguna forma? Le daba consejos y buenos consejos. Y bueno, pues es que había una conexión de sabiduría por herencia generacional con Abraham. Es decir, de alguna forma, Madián o Jetro tenía esta conexión con el pueblo de Dios, con los escogidos de Dios, tenía una conexión con el conocimiento de Dios. Y entonces encontramos que de ahí vienen los recabitas, y después de que Dios le da la orden a Moisés de salir de Egipto, resulta que Moisés le pide a uno de los hijos de Jetro, su suegro, o sea, su cuñado, pues, le pide, oye, quiero que nos acompañes, porque tú conoces el desierto. Y dice la Biblia que él era conocedor del desierto, porque tú vas a ser nuestros ojos cuando andemos en el desierto. Al principio, este hombre no quiso ir. Este hombre se llamaba Jobab, con H, Jobab, y era un hombre que conocía el desierto. Y le dice, vente con nosotros, acompáñanos. Es más, cuando entremos a la tierra que Dios nos va a dar por heredad, te vamos a honrar, te va a ir bien con nosotros. Y al principio él no quiso, le ruegan y dijo, ok, sí voy. Y se va este hombre con ellos, y de ahí viene la descendencia de los recabitas. De ahí nace luego Recab. Dice en Números 10:29 que dijo Moisés a Recab, bueno, me voy a ir, les platico la historia, que le dijo, ven con nosotros. Yo no iré, dijo él, ándale, te ruego que no nos dejes, porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto y nos serás en lugar de ojos. Entonces, esta familia de recabitas viene de este hombre que conocía el desierto. Era alguien que no le tenía miedo al desierto. Era alguien que sabía convivir con las víboras y cosas que había en el desierto, con el calor, sabía con la cuestión de tiendas. Y le dijo en Números 10:32, y si vienes con nosotros cuando tengamos el bien que Jehová nos ha de hacer, nosotros te haremos bien, te va a ir bien con nosotros, porque Dios nos ha dado una tierra por promesa. Y entonces Jobab fue con Moisés, fue parte de ellos, y Recab nace de esa descendencia de la familia de los recabitas. De ahí vienen, de esa línea. Recab tuvo un hijo llamado Jonadab. Y en la primera lectura que tuvimos del capítulo 35 de Jeremías, vemos varias veces, ahí ustedes pueden leerlo despacito en su casa, en lo que leímos y en lo que vamos a leer, pero en todo el capítulo encontramos Jonadab. Aparece muchas veces este nombre. Y cuando algo se repite muchas veces en la Biblia es porque el Espíritu Santo nos quiere llamar la atención sobre de eso. Cuando dice desierto, desierto te digo, porque hay que decir dos veces, ¿no? Pedro, Pedro. Cuando menciona algo varias veces, algo está llamando nuestra atención. Y el nombre de Jonadab, que era padre de los recabitas, aparece en varias ocasiones ahí. Así es que el Espíritu Santo nos está llamando nuestra atención sobre él, porque este Jonadab, llegó a ser un hombre que marcó sus generaciones. No fue cualquier hombre, fue alguien especial que la Biblia, y aunque no aparece muchas veces en la Biblia, sin embargo, cuando aparece, vemos que él fue alguien importante.
Bueno, luego de esta larga introducción, quiero hablarles de 3 puntos básicamente. 3 puntos. ¿Cuál es el primero? El primero de estos puntos quiero hablar de Jonadab. Jonadab, un padre con una carga por sus generaciones en un tiempo muy complicado. Número 1, vamos a hablar de Jonadab. Y cuando estoy hablando de Jonadab, que era padre de los recabitas, de alguna forma quiero que entiendas que estoy hablando a ti que eres padre o madre. Ahora, los que van a ser padres o madres, pues también te estoy hablando a ti. Así es que tómale apuntes. Él vivía en un tiempo que era muy complicado. Jonadab estaba viviendo en un tiempo en el que no había moral. Se había perdido la moral. En un tiempo en donde había idolatría. En un tiempo en que había una apostasía. Y Dios a este Jonadab le puso en él una carga generacional tan fuerte que él tomó decisiones que impactaron muchas generaciones después de él. Si somos realistas, si estamos alertas al tiempo que estamos viviendo en la actualidad, este tiempo en el que vivimos no es muy distinto al que estaban viviendo Jonadab, porque vivimos un tiempo donde no hay moralidad, se ha perdido. Un tiempo en el que llaman las cosas buenas como malas y las malas como buenas, donde están defendiendo cosas que son indefendibles. Un tiempo en el que se mata a los inocentes aún antes de nacer. Y se legisla para que esto sea legal ante los hombres. Un tiempo en el que la moral ha cambiado y a mí me llamó la atención. Hace unos días estuve haciendo un trámite por mi CURP y a la hora que voy a sacar mi CURP ahí en línea me hace ciertas preguntas de mi lugar de nacimiento, mis apellidos, nombre, fecha de nacimiento, pero me aparece también el sexo y me pregunta si soy hombre, si soy mujer, y me da otra opción más. Y digo, a ver, ¿cómo? ¿Hay más? Si soy no binario o algo así. Chequen su CURP. Y dices, oye, ¿cómo el gobierno ahora está implementando estas cosas? No es posible esto. ¿Dónde entró esta confusión? ¿Es hombre o mujer, varón y hembra? Los creó Dios. Pero ahora están transformando las cosas y quieren casar hombres con hombres. ¿Podrán procrear un hombre con un hombre o una mujer con una mujer? Eso es contra naturaleza y es contra las leyes de Dios. Y lo están queriendo estandarizar y están queriendo hacer que nosotros lo veamos como algo normal. Estamos viviendo en una depravación moral muy fuerte. Nada distinto a los tiempos de Jonadab. Que Dios ponga en nosotros como padres una carga moral para que impulsemos a nuestros hijos y a las siguientes generaciones para que cuando nosotros no estemos con ellos, ellos puedan tomar buenas decisiones y puedan seguir siendo buen ejemplo y dando dirección a sus siguientes generaciones y no se pierdan. ¿Cuáles eran las características de Jonadab? Bueno, pues él era un padre que tenía celo por Dios en medio de una generación idólatra, donde había apostasía, donde había corrupción. Y la primera mención de Jonadab la encontramos en el segundo libro de Reyes, capítulo 10, segundo de Reyes 10, versículo 15 en adelante, en donde encontramos que viene Jonadab y tiene este encuentro con Jehú, un rey. Vamos a ver qué características tenía. Dice en segundo de Reyes 10:15, yéndose, luego de ahí se encontró con Jonadab. Está hablando de Jehú, el rey, se encuentra con Jonadab, que era hijo de Recab, de ahí vienen los recabitas. Y después que lo hubo saludado, les dijo, ¿es recto tu corazón? Hay otra versión que dice, ¿es leal tu corazón? ¿Y tú qué contestarías si te dijeran, tu corazón es recto? ¿Tu corazón es leal? Y entonces le dice, ¿y tu corazón es recto o es leal como el mío es recto con el tuyo? Y Jonadab dijo, lo es. Pues que lo es, dame la mano. Y él le dio la mano. Luego lo hizo subir consigo en el carro y le dijo, vean las cosas que le dice, ven conmigo y
verás mi celo por Jehová. Eso lo está diciendo Jehú. Le dice, vente para que veas el celo que yo tengo por Dios. Vente conmigo. Y se subió al carro con él. Lo pusieron pues en su carro, y luego que Jehú hubo llegado a Samaria, dice ahí que mató a todos los que habían quedado de Acab en Samaria. ¿Se acuerdan quién era Acab? Este rey perverso. Y Dios había dado órdenes de que exterminaran a todo esto, todo lo que tenía que ver con la idolatría de Baal y todo. Dijo, acaba con todo, no dejes nada, acaba con todo. Y entonces luego que Jehú llegó a Samaria, mató a todos los que habían quedado de Acab en Samaria, hasta exterminarlos conforme a la palabra de Jehová que había hablado por Elías. Entonces Jehú estaba cumpliendo con una misión y acabando con todos los que habían quedado de Acab, este rey perverso, y acabando con toda la idolatría que había de este tiempo, en el tiempo donde se adoraba a Baal, al dios Baal. Y Jonadab dice ahí que lo acompañaba, y él vio todo eso. Pero ahora noten que Jehú le dijo, quiero que mires, porque yo tengo un celo por Jehová. Ven a ser testigo de lo que yo voy a hacer, porque tengo. Y hasta ahí todo aparentemente va bien. Y ellos fueron, acabaron con todo lo que Dios había mandado. Y Jonadab vio que Acab acabó con los profetas, o sea, los malos profetas, y acabó con los altares que había a Baal. Sin embargo, Jehú no destruyó algo. En el versículo 27 nos explica, dice, y quebraron la estatua de Baal. Ok, todo bien, vamos a ir palomeando todo lo que hizo. Quebraron la estatua de Baal, que era un dios falso, y derribaron el templo de Baal y lo convirtieron en letrinas hasta hoy. Así exterminó Jehú a Baal de Israel. Con todo eso, dice el 29, con todo eso, Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Y leemos juntos lo que sigue, por favor. Y dejó en pie los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. O sea, no acabó con todo. Versículo 31. Mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. Iba bien, pero no hizo todo bien. Ahora, ¿qué es cuando le dijo, quiero que vengas para ver, ven y mira mi celo por Jehová? Y entonces, efectivamente, ¿qué es lo que vio Jonadab? Cuando fue, sí vio que sí acabó con los altares de Baal. Él vio que acabó con el templo que había para Baal, que lo convirtió en letrina, dice ahí. Pero no acabó con los becerros de oro. Ese es el problema, de que eran de Jeroboam. Es decir, dejó la adoración a los becerros, no hizo lo que Dios le había ordenado completamente. Cuando obedeces a medias, eso es desobediencia. O sea, no puedes medio obedecer. ¿Obedeces o no obedeces? Es como, había una película, no la he visto, una vez vi el título que decía ligeramente embarazada. No se puede estar ligeramente embarazado. ¿Está embarazada o no está embarazada? Bueno, aquí o eres obediente o eres desobediente. No puedes ser medio obediente. Si tú estás dejando de obedecer en un punto, estás siendo desobediente. Y esto es lo que pasó con Jehú. Y eso es lo que vio Jonadab cuando había sido invitado a subirse al carro para ir a ver el celo que tenía Jehú por Dios. Pues algo de lo que vio es que no fue un celo obediente. Observó que había dejado todavía una puerta grande abierta en la nación. Y entonces eso provocaba que hubiera apostasía y que hubiera idolatría, que la apostasía y la idolatría iban a continuar porque dejó esta puerta grande abierta de estos becerros de oro. Acaba con todo. Ya te echaste lo más difícil, termina tu tarea. No dejes cositas, porque las pequeñas zorras acaban
con la cosecha, la producción. Porque las moscas hacen echar a perder el perfume del perfumista. Entonces tenemos que acabar con todo totalmente. Y Jonadab, que era un hombre que sí tenía celo por Dios, también observó otras cosas. Por ejemplo, él observó que el pueblo de Dios que caminó por el desierto y Dios había sido fiel con ellos. Observó cómo Dios los alimentó y les dio el maná en el desierto. Todo esto lo observó también. O sea, no solo estaba observando a Jehú, también estaba observando a Dios, cómo él había sido fiel, cómo la grandeza de Dios. Él experimentó cómo les dio comida, cómo les dio vestido, cómo les dio calzado. Vieron cómo él peleó las batallas por su pueblo y les dio la victoria. Él observó cómo Dios sacó agua de una roca para darles de beber. Les dio el maná diariamente. Y luego además vio cómo antes de entrar a la tierra prometida, a través de Moisés les da una nueva ley. Y viene el Deuteronomio, ¿no? Esta ley no es una segunda ley, es la misma ley pero repetida, porque la ley que les había sido dado a toda una generación que perdió y que se murió, y ya había una nueva generación y les dan entonces este Deuteronomio para que vengan a entender y parte a esta nueva generación, porque la otra había muerto, parte de las principales recomendaciones que Moisés le da para la nación antes de que iban a entrar a la tierra, les dice en Deuteronomio 8 versículo 10, y quiero leer la nueva traducción viviente, la NTV, porque se entiende más. Deuteronomio 8:10: cuando hayas comido hasta quedar satisfecho, asegúrate de alabar al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Fíjense lo que está diciendo aquí, porque este es un mensaje que Dios nos da a nosotros también. Cuando hayas comido hasta quedar satisfecho, asegúrate de alabar al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Sin embargo, dice el 11, ese es el momento cuando debes tener mucho cuidado en tu abundancia. Ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios al desobedecer los mandatos, las ordenanzas y los decretos que te entrego hoy. Pues cuando te sientas satisfecho y hayas prosperado y edificado casas hermosas donde vivir, cuando haya aumentado mucho el número de tus rebaños y tu ganado y se haya multiplicado tu plata y tu oro junto con todos los demás, ten mucho cuidado. No te vuelvas orgulloso en esos días y entonces te olvides del Señor tu Dios, quien te rescató de la esclavitud en la tierra de Egipto. No olvides que Él te guió por el inmenso y terrible desierto que estaba lleno de escorpiones y serpientes venenosas y que era tan árido y caliente. Él te dio agua de la roca. En el desierto te alimentó con maná, un alimento desconocido para tus antepasados. Lo hizo para humillarte y para ponerte a prueba por tu propio bien. Todo esto lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar: he conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas y energías. Acuérdate del Señor tu Dios. Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas, a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante un juramento. No se te olvide, ten mucho cuidado, está diciéndoles aquí, una advertencia antes de entrar a la tierra prometida. Y luego llegan y poseen la tierra. ¿Y qué pasó? ¿Saben qué más vio Jonadab? Vio que le dieron la espalda a Dios y se olvidaron de Dios. Y todo esto fue testigo Jonadab. Se olvidaron de Dios, entraron en orgullo, se olvidaron de aquel que fue el que los llevó ahí. Se olvidaron de la fidelidad de Dios, de su liberación, cómo los sacó de la esclavitud. Todo eso se olvidaron y todo eso lo vio Jonadab. Y vio la idolatría. Y vio que Jehú, este rey, no llevó a la nación al cumplimiento de este avivamiento que Dios tenía planeado para el pueblo. Y algo que vio es que el pueblo de Israel no respondió a Dios
sino que le dio la espalda. Y ante todo eso que vio, y esto es clave, este es el ambiente, esta es la corrupción que está viviendo Jonadab y que está comprobando y lo está viendo. Ante todo eso, ahí es lo que lo hizo hacer un compromiso con Dios. Y esto es la clave de Jonadab. Él se sintió, yo creo que retado, y dijo: algo tengo que hacer, no podemos seguir así. Y entonces Jonadab hace este compromiso y dijo: a partir de hoy yo ordenaré a mis generaciones que nunca beban vino. Ahí de pronto sale, y sabemos que el vino no ayuda mucho. Dice Proverbios 21 que el vino es escarnecedor y la sidra alborotadora. Dices: ay, la sidra. Pues la sidra es alborotadora, y hay muchas experiencias de gente que porque empezó a tomar al rato salió peleado. Si no, por lo menos al otro día se siente mareado y tiene que bajar el pie de la cama, ¿no? Para que se deje de mover o algo. O sea, cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Y entonces él dijo: mi descendencia no beberá vino, ni mis hijos, ni mis nietos, ni mis bisnietos, ni mis tataranietos, ni no sé qué siga después, no van a beber vino. Y eso se lo van a enseñar por generaciones. Y además dijo, otra cosa más dijo: y que no construyan casas. Vamos a vivir como nómadas. ¿Se acuerdan que ellos tenían a Jobab, que sabía de tiendas y conocía el desierto? Dijo: bueno, pues nosotros también somos descendientes de este hombre que fue invitado a ir en el desierto para que fuera los ojos del pueblo. Dijo: pues nosotros, es más, vamos a vivir en el desierto. Y dijo: no, que no construyan casas, vamos a vivir como nómadas, vamos a ser dependientes de Dios, como Israel dependía de Dios. Y en Dios estaba su riqueza. Todo ese tiempo que estuvieron en el desierto viviendo, Dios se hizo cargo de ellos y dijo: pues así vamos a hacer nosotros, que no nos olvidemos de Dios. Y puso límites, quitó comodidades. Cuando tú dejas de depender de Dios, estás mal. Cuando se te olvida que Dios es el que te provee, ya agarraste pa'l monte. Cuando estás tú creyendo que tú eres muy inteligente, muy bueno para los negocios, y te crees la última coca del desierto, no llegas ni a una coca sin gas, de esas que son imitación de la coca, ¿no? Que hay, no me acuerdo, Big Cola, no llegas a nada de eso. Little Cola. Cuando dejas de depender de Dios, cuando empiezas a dejar de dar gracias a Dios, ¿qué es lo que cada día que nos levantamos debemos decir: Señor, gracias porque hasta aquí me has traído, gracias porque me has sustentado, gracias porque me has guardado, gracias por todo lo que has puesto en mis manos, reconozco que todo viene de ti. O sea, tenemos que centrarnos, porque se nos olvida luego y nos enorgullecemos. Y para Jonadab, su descendencia debería vivir en esta tierra, pero sin echar raíces. Por eso dijo: no deben de habitar en casas, somos peregrinos. En Juan 17:11, palabras de Jesús. Juan 17:11 dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Versículo 14. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y Jesús entendía muy bien este concepto que Jonadab había captado. Dijo: es que estamos en el mundo, pero realmente no somos del mundo. No hay por qué echar raíces en el mundo, porque cuando echamos raíces en el mundo, nos perdemos de las bendiciones de Dios. Si esto me va a alejar de Dios, prefiero abstenerme de todas esas cosas, porque me pueden estorbar.
Jesús lo que está diciendo en estos pasajes es que ellos quedan en esta tierra, pero no son de esta tierra. Tú y yo no debemos, no podemos echar raíces en la tierra porque vamos de paso. ¿O te quieres quedar aquí en la tierra? ¿Crees que esta tierra es todo? Estás muy limitada tu visión. Pero si entendemos que solo vamos de paso, pues los problemas, las situaciones, las dificultades que pase, voy a entender que son simplemente pasajeras, que son temporales, pero lo eterno es lo que vale la pena y es lo que voy a perseguir. Pedro, por ejemplo, Pedro dijo que nuestra ciudadanía estaba en los cielos. El apóstol Pablo dijo: somos extranjeros, somos peregrinos y debemos de abstenernos de las cosas, de todas esas cosas que este mundo nos ofrece. Y para Jonadab, por eso estaba muy claro cuando él dijo: mis generaciones no beberán vino, no se emborracharán, no echarán raíces en este mundo porque únicamente vamos de paso. Nuestra ciudadanía está allá arriba. Y cuando hablamos de los recabitas, estamos hablando de una generación que fue marcada por este hombre, Jonadab. Punto número 2. Los recabitas, hijos de obediencia y de honra. Entonces, si en el punto 1 hablé a los padres, ahora estoy hablando a los hijos. Y todos entramos aquí porque todos somos hijos. Que recordemos, el profeta los lleva al templo, les pone unas vasijas de vino y luego les dice: tomen vino. Jeremías 35:6. La respuesta de ellos: mas ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberéis jamás vino, vosotros ni vuestros hijos. Ahora quiero que sepan algo, quiero notar algo aquí, recalcar algo. ¿Saben cuánto tiempo había pasado desde este momento cuando fueron llevados al templo y se les ofrece vino? O sea, desde el momento, de este momento hasta yendo hacia atrás en la historia de cuando Jonadab les dijo: no beban vino. ¿Saben cuántos años han pasado de aquí a ahí? 200 años. 200 años. Vean lo que Jonadab logró marcar en sus hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, nietos, no sé cómo se llaman los demás, pero ¿cuántas generaciones pasaron? Habían pasado 200 años y ellos seguían manteniéndose firmes diciendo: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberéis jamás vino, vosotros ni vuestros hijos. No son 2 días. En AA tú dices: bueno, me mantengo hoy, ¿verdad? Y mañana ya veré qué pasa. Y ya cuando llego, no, pues solo este día. ¿Cuál es la frase que se usa? Solo por hoy. Bueno, estos ya tenían 200 años. 200 años limpios. Ya habían tenido hijos, nietos, bisnietos, tataranietos. 200 años y esta generación dijo: no podemos, porque nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, dijo que no bebiéramos, y aparte nos dijo que no construyéramos casas, dijo que viviéramos como peregrinos. Quiero recalcar algo, porque esta generación tomó la palabra, pero yo no dudo nada de que Jonadab no solo dio la palabra, sino que él vivió esta palabra que él dio. Tus hijos no van a ir más allá de lo que tú hagas. Es decir, tus hijos no van a hacer lo que les digas, tus hijos van a hacer lo que vean en ti. Entonces hay una gran responsabilidad en todos nosotros como padres para poder marcar nuestras generaciones en lo que hagamos, en lo que vivamos, en lo congruente que seamos. No quieres que tu hijo ore si tú no oras. No quieres que tu hijo lea la palabra si tú no lees la palabra. Quieres que tu hijo no tome y tú tomas. Quieres que no fume y tú fumas. Tiene que haber una congruencia. Y dice: es que yo te lo digo porque ya por experiencia. Pues sí, por experiencia tú hazlo también y hasta te van a exigir.
Bueno, pero ahorita estoy hablando a los hijos, no a los papás. Perdón, ya me regresé, ¿verdad? Tenían enfrente de ellos el vino y ellos dijeron, no lo podemos beber. Y fue una generación de honra. Ellos respetaron la palabra, ellos respetaron los mandamientos que les habían dado, ellos respetaron los límites que les pusieron. 200 años habían pasado. Ellos respetaron todo porque respetaban a sus padres. Y esto es la clave aquí para los hijos, que los hijos tienen que respetar a sus padres. Tienen que respetar a su autoridad. La primera autoridad que siempre tenemos es en casa, es con los papás o con quien te crió, con quien fue tu tutor. Allí está el respeto a la autoridad que debemos de tener. Y la Biblia es muy clara. La honra y la obediencia traen bendición, una bendición en abundancia, traen prosperidad. Éxodo 20, versículo 12 nos dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? A ver, otra oportunidad. Honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Quiero ponérselas desde otra perspectiva. Deuteronomio 27, 16. Me habla lo mismo, pero me lo dice de otra forma. A ver. Maldito el que deshonrare a su padre y a su madre. Y dirá todo el pueblo. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Pero el que deshonra a su padre y a su madre, hay maldición sobre él. ¿Qué quieres tú? ¿Que te vaya bien o quieres maldición? Está bien claro el mensaje. O sea, está clarísimo esto. Efesios 6, versículo 1 dice, hijos. Lo leemos juntos, me ayudan a leerlo. Efesios 6, 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Así es que número uno, así es que tenemos a un padre celoso, a Jonadab, un padre celoso por sus generaciones, por Dios y por sus generaciones, Jonadab. Número dos, tenemos a hijos de honra y de obediencia, los recabitas. Lo tenemos como ejemplo. Y seguramente cuando llega a este punto, Jeremías hasta se debe haber preguntado cuando le dicen, no, es que nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, nos dijo que no bebiéramos vino y nos dijo además que no plantáramos viñas, que no viviéramos en casas, que íbamos a vivir en tiendas. Y seguramente, ¿y por qué esto? O sea, ¿por qué Jonadab mandó esto? Ha de haber preguntado Jeremías. Y una respuesta es, pues para que vivamos muchos días, para que no nada más vivamos en esta tierra. Él nos estaba absteniendo de cosas que nos podían estorbar para llegar a nuestro destino final. Él entendió que la impureza que había en esta sociedad podía contaminarnos y estorbarnos para que alcanzáramos nuestra verdadera meta importante. Para que vivamos bien, para que todo lo que toque en nuestras manos sea prosperado, para que la gente que está alrededor pueda reconocer que Dios está con nosotros. Y entonces ellos lo vivieron y ellos lo hicieron y lo estuvieron practicando por 200 años hasta este momento. Vieron que sus bisabuelos les dio resultado, sus tatarabuelos les dio resultado y dijeron, pues yo también voy a seguir y yo voy a enseñar esto a mi siguiente generación, porque ahora estos recabitas que eran hijos de honra, llega un momento en que se convierten en padres como Jonadab y enseñan a su siguiente generación, y eso tenemos nosotros que ir pasando la estafeta. Ninguno de los que estamos aquí vamos a ser eternos en esta tierra, pero buscamos la eternidad en el cielo y queremos que nuestras siguientes generaciones, aún las que no vamos a conocer, pero que vienen de nuestra sangre, de nuestra descendencia, conozcan el camino, la verdad y la vida y alcancen su destino. Por eso
tenemos que abstenernos de cosas, tenemos que hacer cambios. Número 3, Dios recompensó a los recabitas. O sea, ya vimos la perspectiva del padre, vimos la de los hijos obedientes y de honra, pero ahora vamos a ver de Dios. ¿Cuál es la opinión de Dios conforme a todo esto? En el versículo 12 de Jeremías, después de que ellos se niegan a beber vino, dice que vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ve y di, ¿a quién? Ok, ya tomó de ejemplo a los recabitas, pero ahora dice: ahora quiero que vayas a Judá, a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén. O sea, ahora quiero que vayas con la nación. Ya que viste, ya que te enseñé cuando tú le dijiste: aquí les tengo vino a los recabitas, y ellos fueron firmes y dijeron: no, no vamos a tomar porque nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, nos dijo que no tomáramos vino. Bueno, ya que entendiste esto, ahora quiero que vayas a mi nación, a mi pueblo, y que les digas: ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras? Dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer el mandamiento de su padre. Pero luego vean lo que dice ahí: y yo os he hablado a vosotros, es decir, a su nación, y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me han oído. ¿Ven el contraste que hay aquí entre esta familia? Por eso estos recabitas es una familia modelo. Tenemos que aprender de ellos. Dios honró a los recabitas, primero porque los tomó como ejemplo. Dices: oye, qué padre. Que dices: oye, estos sí son obedientes. Vean el ejemplo que han puesto, tienen 200 años así. Pero luego Dios hace un paralelo entre Jonadab, este nombre que aparece muchas veces ahí en este capítulo 35, entre Jonadab y Dios mismo. Hace un paralelo. Vean el versículo 15. Y a vosotros, todos mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros: volveos ahora cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres, mas no inclinasteis vuestro oído ni me oíste. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Entonces hace un paralelo entre un hombre mortal que decidió hacer un compromiso con Dios, un hombre terrenal, un hombre débil que ya había muerto en ese tiempo, pero que había dado un mandamiento a sus hijos, y hace un contraste, o sea, hace un paralelo entre Dios y Jonadab. Este hombre mortal que les dio mandamiento a ellos, pero Dios también les había dado mandamiento a su pueblo, no solo a través de un profeta, a través de muchos profetas, y el pueblo jamás obedeció, fue terco, necios. Han pasado 200 años aquí y tenemos a una generación que obedece a un hombre, y Dios lo usa como paralelo. Por supuesto, luego les viene un castigo. Él decreta un castigo en el versículo 17, no lo vamos a ver. Pero vean, quiero marcar un gran contraste entre este paralelismo que hace Dios, entre este contraste entre los recabitas y los demás israelitas. Por un lado, los recabitas mantuvieron los votos hechos a un líder humano que falla, pero Israel quebrantó el pacto con el líder divino que no falla. Jonadab dijo a su familia en una ocasión que no bebieran, y ellos obedecieron. Dios ordenó constantemente a Israel que se volviera de su pecado, y se negaron a hacerlo. Los recabitas obedecieron las leyes relacionadas con asuntos temporales, pero Israel se negó a obedecer las leyes de Dios relacionadas con asuntos eternos. Los recabitas obedecieron durante cientos de años,
Israel desobedeció durante cientos de años. Los recabitas serían recompensados, los de Israel castigados por desobedientes. Y a menudo estamos dispuestos a observar ciertas costumbres solo por una tradición y seguimos haciéndolas. ¿Cuánto más debemos obedecer la palabra de Dios? ¿Cuánto más debemos hacer obediencia a esto? Tomemos el ejemplo de estos recabitas. ¿Qué puedo concluir con todo esto? Con esto cierro mi mensaje. Bueno, todavía me voy a tardar tantito, no crean que así ya no se me... Pero ya voy cerrando. Miren, quiero terminar con dos oraciones. Vamos a hacer dos oraciones. Quiero dirigirlos, guiarlos a hacer dos oraciones de entrega al Señor. No solo Dios los honró a los recabitas poniéndolos como ejemplo. No solo haciendo este paralelo entre Dios y Jonadab, el padre de los recabitas. Qué bonito todo esto, ¿no? O sea, qué honra que Dios te tome de ejemplo. Este hombre mortal, comparándolo Dios, el Dios inmortal con este hombre mortal. Pero esto termina con una recompensa, porque Dios nunca olvida. Dile al de al lado, por favor, Dios nunca olvida. Dios siempre, dile ahora, Dios siempre recompensa. Siempre nos da una recompensa a Dios y Él no se olvida de lo que hagas, de esos esfuerzos, de esos sacrificios. Si yo encamino bien mis generaciones, yo sé que recibiré una recompensa. Ahora, ¿cuál fue la recompensa? Vamos al versículo 18. Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: por cuanto obedeciste al mandamiento de Jonadab vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos, e hiciste conforme a todas las cosas que os mandó, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Wow. Por obedecer los mandamientos de los hombres, de un hombre. En la nueva NTV nos dice: Jonadab, hijo de Recab, siempre tendrás descendientes que me sirvan. Así es que ahí en la escuela, en tu trabajo, donde quiera que andes, vas a estar caminando con Dios. Y tu descendencia va a estar caminando con Dios. Esta es una promesa. No hay privilegio más grande que ver que nuestros hijos están entregados a Dios. Sabemos que ahí van a estar seguros. Sabemos que ahí les va a ir bien. ¿Qué mejor que eso? Entregados a Dios, no al mundo. Entregados a Dios, no a la droga. Entregados a Dios, no al vicio. Entregados a Dios, no al pecado, sino sirviéndole a Dios. Y es una promesa. Esta es tu recompensa por vivir con un celo por Dios y estableciendo límites. Es bueno establecer límites en la casa. Aunque los hijos sean grandes, tú nunca vas a dejar de ser su papá o su mamá. Hijos, honren a su padre y a su madre. Aunque estén viejitos, aunque estén muchochando, honren a su padre y a su madre. Primer mandamiento con promesa: para que te vaya bien y seas de larga vida, que todo lo que hagas seas prosperado. Aunque sean mayores de edad, los padres no dejamos de ser padres. Voy a invitar a los músicos que me acompañen. Les dije, vamos a hacer dos oraciones. Quiero guiarlos y voy a invitar a todos que se pongan de pie. Gracias a Dios por el ejemplo de los recabitas, que nos dan mucha información de lo que tenemos que hacer. Nos dan instrucción, nos retan a no ser simplemente
personas común y corriente. No, tenemos que hacer la diferencia. Habrá alguien que diga, yo me atrevo a ser diferente, yo me atrevo a cambiar no solo mi vida, sino las de mis siguientes generaciones. Y tal vez tenemos que pedir perdón y nos hemos equivocado. Y Jonadab no fue un hombre perfecto, pero fue alguien determinado, alguien que se atrevió a marcar la diferencia, y para poder marcar en las siguientes generaciones tuvo que haber tenido un celo genuino por Dios. Cierra tus ojos y vamos a orar. Señor, gracias por la familia de los recabitas. Gracias por este hombre Jonadab. Ayúdanos, Señor, a aprender de ellos, a corregir nuestros caminos aún en medio de la oscuridad que está llegando sobre la tierra. Ayúdanos, Señor, a establecer los principios, a establecer los valores que hoy el mundo rechaza, y a defenderlos, Señor, a atrevernos a ser diferentes, a marcar la diferencia, Señor, a no conformarnos a este siglo, a no seguir la corriente de este mundo, sino atrevernos a ser obedientes a ti, aunque el mundo nos rechace. Ayúdanos a ser fieles a tu palabra, a tus mandamientos. Ayúdanos a vivirlos y a marcar a nuestros hijos, a nuestra descendencia, a nuestros jóvenes en la iglesia, que posiblemente no tienen una familia como la de los recabitas, pero que la iglesia sea su esperanza, sea su familia, Señor. Ayúdanos a marcarlos de tal manera que al caminar ellos por esta tierra haya una luz brillando en la oscuridad, Señor. Señor, si esta familia de Recab recibió una recompensa por haber obedecido, honrado a su padre Jonadab, que tuvo celo de ti, mandamientos de hombres, pero tú lo ponderaste y tú los recompensaste. Si tú hiciste eso, ¿cuánto más será si no solo somos obedientes a los hombres, sino somos obedientes a ti, Señor? A tus mandamientos, a tu palabra, a tus decretos, a tu consejo. Sabemos, Señor, que nos irá bien y seremos prosperados. Amén, Señor. Antes de hacer la segunda oración, quiero tocar un puntito más que lo dejé a propósito medio inconcluso. Pero lanzo la pregunta: ¿por qué Jonadab les mandó a los recabitas que no plantaran viñas? Jeremías 35:9 les dijo que no edificaran, a no edificar casas para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni sementera. Moramos pues en tiendas, y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab nuestro padre. Dijo que moráramos en tiendas todos vuestros días. Y dices, qué incómodo esto, qué incómodo estar así. Pues la razón por estos dos mandamientos, número 1, no beber vino; número 2, no vivir en casas, sino más bien en carpas, fue que entendamos el tiempo que está viviendo. Al ver el libertinaje que había en esta sociedad, Jonadab escogió como estilo de vida un estilo opuesto de vida, y que fue aprobado por el Señor, y que dijo, en vez de estar satisfaciendo, se dice así,
satisfaciendo tus propios instintos y tus deseos carnales. No, 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 somete eso. Hazlo a un lado. No es lo más valioso eso. Qué bien que vivas bien. O sea, qué padre, like. Te felicito. Pero eso no es lo más importante. Entonces no pierdas de vista lo que es más importante. Si eso te va a estorbar para recibir lo que tiene peso y valor, pues hazlo a un lado. Jeremías 35:7 dice: ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Y pareciera un contrasentido, ¿no? Dices, pues yo quiero vivir a gusto, quiero vivir cómodo en una buena casa con clima. Moraréis en tiendas todos vuestros días. Ellos eran peregrinos y extranjeros, no tenían heredad en ella, y por tanto dijo, pues que vivan de su oficio. Ellos han vivido en el campo siempre, que le sigan así mejor, que no se contaminen con lo que viene a ofrecerles el mundo, que era lo que había en la ciudad. Y Jonadab vio una gran corrupción que había en el país y temía que sus hijos se contagiasen de ellos, y por eso les obligó a retirarse de las ciudades y a vivir de una forma más austera. Miren, cuando estás donde no debes de estar, te contaminas. Dice en 1 Corintios 15:33: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hay una frase, ¿no?, que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Andarás sobre el lodo sin enlodarte? No se puede. Lot, ¿qué es lo que le pasó? Él se fue acercando a Sodoma y Gomorra y no lo notó, y cuando de pronto ya estaba sus puertas con la puerta de la ciudad, y hubo ahí un deterioro. Hebreos 11:13: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo, que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿En qué tienes tu mirada? ¿En las cosas de esta tierra o en una patria celestial? Hebreos 11:24: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenían puestas la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Pon tu mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mateo 6:19: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros ¿en dónde? En el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ¿dónde está tu corazón? Dime, ¿dónde está tu tesoro? ¿Qué es lo importante realmente para ti? Primera de Pedro 2:11: amados, yo os ruego que como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Primera de Corintios 9:24: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha
de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Abstente de cosas que sabes que te estorban. Hay amistades que tienes que dejar. Hay conversaciones que le tienes que parar. Hay alimento que tienes que dejar de darle a tu cuerpo. Alimento, por decirlo de alguna forma. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, hay un premio, ¿no? Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Abstente de eso que te estorba para alcanzar el plan divino de Dios. No proveas para el pecado. Romanos 13:13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no, ¿qué dice ahí? Proveáis para los deseos de la carne. Si sabes que tienes problema con la bebida, no tengas la botella ahí guardada. Fácil, ¿no? Por último, ya ahora sí, terminando, Filipenses 2. Filipenses 2. Haya pues, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, este es el ejemplo. Si tenemos un ejemplo de los recabitas, qué padre, pero este es el ejemplo supremo. Tenemos que seguir lo que hizo Jesús. Haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, fíjate cómo estaba él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, ahí viene la recompensa, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Sigue el ejemplo de Jesús. Yo quiero hacer una segunda oración. Vamos a renunciar a todo eso que nos estorba, que tú sabes, tus privilegios que puedes sentirte que tienes derecho. Vamos a hacerlos a un lado. Si Jesús, estando en su trono, se humilló, se hizo hombre, estando en la condición de hombre, fue a la cruz, contado como pecador, quien nunca pecó, se hizo pecador por nosotros para salvarnos. Bájate de tu trono. Dile al de al lado, bájate de tu trono ya. Bájate de tu trono y deja que Jesús sea el que esté en el trono de tu corazón. Vamos a orar. Señor Jesús, consideramos todo como basura, todos nuestros logros, todos nuestros alcances, todos nuestros méritos, todo lo que tenemos lo consideramos como basura al lado de ti. Lo que importa eres tú. Por eso hoy te nombramos el Señor de nuestras vidas. Confesamos que creemos en ti, que tú eres nuestro Salvador, nuestro Rey y Señor. Todo lo sujetamos a ti, todo lo rendimos a ti. Nos ponemos en tus manos, Señor. Te damos gracias por el ejemplo que tenemos de los recabitas, pero sobre todo te damos gracias por tu ejemplo de amor,
cómo tú te entregaste, te rendiste por nosotros. Hoy damos a ti la alabanza y la gloria. Reconocemos que en esta tierra somos peregrinos, somos extranjeros, no somos de aquí. Estamos aquí, pero no somos de aquí. Estamos de paso. Nuestra ciudadanía, nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos. Habitaremos en tu presencia por siempre, y nuestras generaciones conocerán que tú eres Dios, que fuera de ti no hay más. Se rendirán a ti, Señor.